Hoy estamos muy contentos porque en Cocina de Autor recibimos la visita de Ana María Ayúa, una escritora sumamente versátil dentro del género narrativo porque ha escrito tanto microficciones como relatos de mediano aliento y novelas, además de poemas narrativos y otros que no lo son para niños y para adultos. Ani, has escrito en términos narrativos de todas las maneras, en todos los formatos y para todos los públicos posibles. Casi. Casi, casi. Siempre hay algún buen corneta que no se va a sentir No tengo teatro. aludido. Claro, está muy bien. Está muy bien. No, yo decía, dramaturgia no. Narrativa, ¿no? En pero ficción. Narrativa sí. Además has escrito poesía y de hecho empezaste por escribir poesía, ¿no? Empecé con escribir poesía, mi primer libro de poesía, El Sol y Yo, y 57 años después publiqué el segundo, No son haikus. Es verdad, Sí. hermoso libro, hermoso libro. Ahora, ¿cómo empieza el impulso por la escritura? ¿Cómo empieza, digo, en términos históricos? ¿Cuándo dijiste que ese bichito que te picaba había que prestarle atención? Y fue en la infancia, eso fue en la infancia, fue en la escuela primaria. Rápidamente me convertí en la poetisa más famosa de toda la escuela número 15, Consejo Escolar Séptimo. Y era la que le pedían que escribiera para los actos. Exacto, la que me pedía, escribía por encargo y también escribía otras cosas para mí. Las dos cosas. Y cuando publicás, cuando llega a la publicación ese primer libro, pues sale, se publica cuando vos tenías 15 años. Sí, tenía 16, pero era porque me hizo esperar el editor. Claro, pero en realidad lo escribí entre los 14 y los 15, y tenía 15 cuando gané ese famoso premio del Fondo de las Artes, que no era ni primer premio, ni segundo premio, ni tercer premio, ni primera mención, era como una tercera o cuarta mención, que era un pequeño préstamo para publicar el libro. Mi papá me dijo, mira, yo de poesía no entiendo nada, pero de préstamos entiendo. Y esto es un préstamo blando, sin intereses. Es un buen premio. Muy bien, muy bien. Y así se publicó El Sol y Yo. ¿Y en ese momento ya vos tuviste claro que te ibas a dedicar a esto? ¿O? Era un sueño, Claro. pero desde mucho antes, ¿no? Desde que tenía, no sé, 8 años, 10 años, y ya era una lectora muy, muy, muy apasionada, y por supuesto soñaba con ser escritora, pero me parecía que era imposible, porque yo decía, uno puede ser un contador cualquiera, puede ser un médico aceptable, puede ser un abogado ni fu ni fa, pero si uno es escritor tiene que ser un genio o nada. Ah, claro, era así, maximalista. Claro, para ser escritor hay que ser un genio. Mi razonamiento fue al revés. Yo estudié medicina 2 años y en algún momento pensé, y ya obviamente escribía y me gustaba escribir, pero pensé que eso lo podía desarrollar por mi cuenta. En cambio es difícil hacerse médico de manera amateur, no está permitido además por suerte. Y pensé, si soy un mal médico le voy a hacer daño a mucha gente. Si soy un mal escritor, bueno, a alguno le pasará un mal rato. Perfecto. Y yo de pronto tuve conciencia de que no hay ningún mal en ser un escritor mediocre. Y de repente me di cuenta que muchos de los autores que yo había leído tan apasionadamente cuando era chica y que me habían llevado por el camino de la literatura, quizás no eran genios, eran escritores así, más o menos, eran escritores mediocres. Y me habían gustado mucho y me habían hecho mucho bien y me habían servido, y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué se no puede ser un escritor eso mediocre. para otra gente, ¿no? ¿Por Claro, qué no seguro. Si quiero ser escritora, todo vale. ¿Y cuándo aparece la ficción? La narrativa. Claro, la narrativa. Sí. La narrativa me costó muchísimo, cosa que no se nota porque como empecé tan jovencita, pero pasar de la poesía a la narrativa fue un proceso muy lento, en el que bueno, nunca estaba conforme con lo que salía, no lograba aprender a contar algo. Porque en la escuela, ¿vos te acordás que en la escuela nos hacían escribir
esas composiciones o redacciones, que eran más bien ensayos que relatos. Sí, 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 porque la composición Mis tema La Vaca. vacaciones, claro, mis vacaciones, el último día de clase, la calle de la escuela, eran como pequeños ensayitos. Pero contar algo, no podía. Y como a los 12 años no podía, estaba segura de que nunca iba a poder. Y claro. Y bueno, y sin embargo, en fin, en algún momento lo que me salvó fue la revista Nocturno, que fue la que me pidió por primera vez, me encargó cuentos románticos para señoras, de los que publicaba Nocturno, que eran como los de vosotras, como los de Para Ti. Nocturno publicaba sobre todo fotonovelas, pero también cuentitos románticos. Y escribí 4 cuentitos románticos que se publicaron con el seudónimo de Diana de Montemayor. Y con esos 4 cuentitos aprendí a contar. Y aprendí cómo se narra y cómo se cuenta un cuento. ¿De dónde salió el seudónimo? Siempre me gusta porque muchos autores tienen un procedimiento por el cual toman el nombre. Hay escritores que toman el segundo nombre y el apellido de la madre. Claro. El alter ego de Piglia, que es Seguro. Renzi, no me acuerdo ahora el nombre de pila, es el segundo nombre de él y el apellido de la mamá, ¿no? Emilio Renzi, claro. Emilio Renzi, exacto, claro, que me salía. Sí. No, Diana de Montemayor, yo estaba en la facultad, estaba estudiando letras. Y bueno, La Diana de Jorge de Montemayor era uno de los libros que teníamos que leer, creo que del siglo XVIII, XVII, una cosa así. Sí, Creo que era del siglo XVIII, 1700 y pico. Y bueno, la Diana de Montemayor, dije, bueno, ya está, soy Diana de Montemayor. Siempre me acuerdo, me comentaste alguna vez, espero que no haya sido una confidencia que no se puede revelar públicamente. Todo se puede. Que te Siempre te puedo desmentir. Claro, te costaban mucho las descripciones y cuando escribiste Soy paciente porque dijiste, y te costaba armar historias que pasaran en distintos ambientes y pasar de uno a otro, dijiste, bueno, si la protagonista está en una cama de un hospital, en una habitación, se me simplifican mucho las cosas. Fue así, muchísimo. ¿No? Unidad de lugar, como en el teatro clásico. Exacto. Dije, está acá está el paciente, acá está la cama, hay una ventana, hay un ropero, hay una mesita de luz y listo. Y del resto de los personajes entran y salen de la habitación. Entonces no tengo que pensar qué están haciendo 2 por aquí mientras hablan otros 2 por allá. Y no sé, eran unos problemas más parecidos a los que podría tener un director de cine o un director de teatro, pero a mí como novelista eso me perturbaba muchísimo. ¿Qué hacer con ciertos personajes mientras los otros estaban actuando en primer plano? Claro. Un dramaturgo también podría tener ese problema. Un problema más de dramaturgo. Claro. Entonces, bueno, para mí eso fue la gran solución, ¿no? El protagonista ahí acostado en su camita y el resto de los personajes entrando y saliendo. Enfermeros, médicos, parientes, parientes. En un momento le arman ahí una joda y se juntan un montón. Pero a esa altura ya iba por la mitad de la novela había tomado confianza, y claro, lo podía manejar. Sí. Ahora, ¿cuál es el primer texto narrativo que decís, bueno, es por acá, me parece que puedo? Sí, los primeros cuentos después de los de Diana de Montemayor, claro, sí. Un cuento que se llama Otro, y que es casi un chiste, porque termina diciendo, es el problema de un hermano que tiene un mellizo exactamente igual a él, que siempre lo embroma, y entonces dice, bueno, pero termina diciendo, pero al final lo embromé yo porque ayer me morí yo y lo enterraban a él. Hermoso final. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo es el procedimiento de la escritura? ¿Se te ocurre ese final? ¿Se te ocurre qué hacer con 2 hermanos gemelos, donde uno de los 2 victimiza Nunca al es otro? igual.
A veces se me ocurre el final. Y ves cómo llegar ahí, digamos. Y veo cómo llegar ahí. Hay dos escritores argentinos que decían que no se podía empezar un cuento si uno no tenía un final. Uno era completamente diferente. Abelardo Castillo era uno. Uno era Abelardo Que Castillo. era así de una ortodoxia. Absolutamente. Y el otro era Fontana Rosa. Y los dos decían que, bueno, que ellos jamás empezaban un cuento sin saber cómo iba a terminar. Eso no me ha pasado a mí. Mirá, No. vos del negro no sabía, y eso que fui amigo de él, y nada, hablábamos mucho de él, porque él siempre se tiraba a tierra, que decía que él era un humorista él decía gráfico, que no era un escritor de verdad. que era un impostor, y como humorista gráfico decía que era un pésimo dibujante, en fin, pero era un genio, ¿no? Realmente, tipo talentosísimo y entrañable. Y, digamos, pongamos un ejemplo, porque además el público va a saber, porque lo vamos a decir en una presentación, incluso va a haber un texto donde se explicará el desarrollo de tu obra, pero vos has escrito novelas, has escrito cuentos, has escrito cuentos breves y cuentos brevísimos, y además has escrito de alguna manera lo que yo considero que son cuentos en verso para chicos. Son poemas también, por supuesto. Sí, algunos son muy líricos, pero hay algunos que son muy narrativos, ¿no? Sí, ¿Cómo se adapta a tu imaginación y cómo es el procedimiento? ¿Vos decidís de entrada, me voy a manejar en el terreno de la microficción, entonces tu imaginación se adapta a eso, o empezás a escribir, decís, pensando que va a ser un cuento largo, decís, no, esto da para una cosa breve? No, es totalmente volitivo, es una cuestión de voluntad y de decisión. Primero pienso el género y después me pongo a escribir. Bien, o sea que primero te seteás, como diría uno. Sí, me seteo, mi cerebro se setea para ese género. Por eso la gente me dice, bueno, los microrrelatos que tendrás inéditos por ahí. No tengo, porque entre un libro y otro libro, así pasen 5 años, 7 años, 8 años, como suele suceder, no escribo ni un solo microrrelato, porque a mí la literatura lamentablemente no me persigue. Tengo que salir yo a cazarla, tengo que agarrar mi red. No hay personajes que te están reclamando de ninguna ser manera. Expresados por tu palabra. Ni remotamente. Tengo que salir ahí con mi red de cazar historias y sácate. Y a veces exprimirla para que sea interesante, porque exprimirla. Al principio uno cree que sí, después dice, pero esto no daba para tanto, ¿cómo lo puedo mejorar? Esto era una anécdota. Vos sabés que ese para mí es uno de los temas esenciales de la literatura, la diferencia entre un cuento y una anécdota. ¿Por qué algo es una anécdota y no es un cuento? No tengo ninguna respuesta clara. Pero son esas cosas que uno las percibe, ¿no? Como la famosa historia del tiempo para San Agustín. Si no me preguntan qué es, yo sé qué es, pero si me preguntan ya no sé qué decir. Uno, sí, esto es una anécdota, ahora, ¿por qué? Y qué sé yo, no sé. Es una anécdota, claro. Porque un cuento pretende darle un cierto ordenamiento a la realidad, ¿no? Un cuento, igual que cualquier otra obra literaria, un cuento, una novela, buscan darle sentido a lo que no tiene sentido. Es humanizarlo, porque la realidad no es humana, la realidad es caótica, la realidad hace lo que se le da la gana, nos zarandea. Y trasciende a la humanidad, porque interviene el clima, los animales, el universo. Exactamente, ¿no? Claro. Los terremotos, ¿no? Las cosas que pasan a pesar de... Pero nuestra mente exige un sentido. Y eso es lo que hace la literatura por nosotros, ¿no? Le da sentido al caos en el que tenemos que vivir. Hago una pequeña publicidad ajena a nosotros, porque me parece que vale la pena. Cuando decías la diferencia entre la anécdota y el cuento, sí. No sé si escuchaste alguna vez la explicación que da Luis Landricina, un narrador extraordinario, claro. entre el chiste y el cuento. No. Él dice que el chiste es un fenómeno urbano, de velocidad y de anonimato. Yo si cuento un chiste, porque transcurre en una ciudad, digo, venía un tipo caminando por la calle y otro le pregunta no sé qué, y ahí viene el desenlace. Si yo lo ambiento en un pueblo y se lo estoy contando a la gente de ese pueblo, tengo que ponerle un nombre. Un tipo es muy raro que no sepa quién es. Entonces, es don Luis el panadero que viene caminando por la vereda de la sombra porque viste que a él le hace mal el sol. Entonces vienen todas las digresiones. Y va a la panadería porque le gusta la galleta caliente, entonces pasa a las 11, ¿no? Y vive del otro lado de la estación porque no es lo mismo de este lado de la estación que del otro.
y desarrolla, ¿no? Lo Sí, hace se con va un convirtiendo ejemplo. en un cuento. Es extraordinario, Claro. ¿no? Sí, 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 seguro. Sigamos con el ejemplo. Una vez que te seteaste, decís, no, vamos a escribir microficción, supongamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Tenés ya cosas anotadas que en algún No, momento te aparecieron y decís, esto puede dar para una microficción, un no, microrelato? ¿No? Empezás de en no, no. blanco. Empiezo de blanco, tengo dos métodos. Em, Uno es pensar un tema general. Siempre lo intenté desde mi primer libro, un tema general. La sueñera era el tema del sueño, el insomnio y los sueños. En Eh, Casa de Geisha, bueno, Casa de Geishas, Botánica del Caos. Solo llegué a lograrlo con el circo y con la guerra. Pero cuando no tengo un tema general que me permita estudiar, investigar, meterme en el tema de otra manera, digamos, no sé de dónde salen los microrelatos, realmente no lo sé. Precisamente tengo que escribir ahora un artículo de 10 páginas explicando sobre la cocina de Ana María Yua en los microrelatos para España. Y no sé qué decir. ¿Sabes qué voy a decir? Voy a empezar hablando del ensayo sobre la composición de Poe y cómo Poe explica rigurosa y minuciosamente cómo compuso, cómo hizo exactamente para conocer su famoso poema Nunca Más. El Cuervo, sí. Y después lo voy a desmentir, porque es mentira. Poe nos engañó siempre. Y sí, Él, digamos, el ensayo sobre la composición lo escribió con el diario del lunes. Primero tuvo el poema. Yo siempre después cuento una anécdota personal, que alguna vez Sí, me presenté para una beca en los Estados Unidos, y como son los norteamericanos, me pedían que el informe que yo presentaba de qué era lo que yo me proponía hacer, un libro de poesía además, imagínate, qué clase de propuesta, tenía que ser muy minucioso. claro. Entonces se lo mostré a gente que ya se había presentado y me dijeron, no, esto no te sirve, demasiado afrancesado, hace una cosa más pragmática. Lo hice, obtuve la beca y nunca pude escribir ese libro, porque ya todo lo que uno escribe para saber, no porque sabe, ¿no? En cierto sentido. Tal cual, seguro, seguro. Sí, hay elementos absolutamente misteriosos. Ahora, por ejemplo, cuando escribí el circo y cuando escribí la guerra, eso lo puedo explicar más claramente, porque entonces ahí sí me puse a estudiar, a investigar sobre la historia, poner el circo, la historia del circo, los personajes del circo, los elementos que se usan Claro, en son el dos circo. mundos muy ricos, ¿no? Están Es llenos un mundo riquísimo, y muy amplísimo. ritualizados, digamos. Hay un montón de cosas que se hacen de Muy determinada manera. El ritualizado. domador, la ecuyer, el payaso, el equilibrista. Exacto. Y también muy diferente porque, digamos, creo que más allá del circo podemos hablar de las artes circenses, muy diferentes en cada cultura y en todas existentes, de una manera o de otra. Quizás no con el circo, o sea, con ese círculo alrededor del cual giraban los caballos. Pero artes circenses, sí, artes circenses hubo siempre, acróbatas, magos, prestidigitadores, eso existió siempre en todas las culturas. Y entonces, bueno, ahí me encontré con un material riquísimo que me daba ideas. Por ejemplo, me encontré con una maravillosa página, un sitio de internet de la Asociación de Tragasables Norteamericanos. Y ahí había historias como no sé, había un personaje famoso porque era capaz de tragarse un paraguas de cualquier persona del público. Cerrado, me imagino. Espero. Sí, esperamos por él, no por la salud de él. Esperemos que fuera cerrado, sí, sí, sí. Sí, Entonces, incluso. tenés esos universos que te pueden dar pistas, elementos, incluso Sí. justamente anécdotas que después vos podés convertir en una microficción. Y entonces ahí avanza. ¿Cómo es el procedimiento en sí? ¿Sale de un tirón
oración por oración, sale más largo y después Sale una idea, economizás. primero sale la idea. Lo que tengo en la cabeza es una idea general de cómo va a ser el texto, no frase por frase ni palabra por palabra. Primero es una idea general y a partir de eso sí empiezo la pelea con las palabras que siempre se resisten y bueno, finalmente uno llega a una negociación entre esa idea extraordinaria que tenía en su mente. Y las palabras que encontró para tratar de aproximarse a ello. Las palabras que encontró y las palabras cuya resistencia consiguió vencer para que más o menos se acerquen a eso que uno quería decir. ¿Y cuándo sabés que está listo? ¿Cuando no podés más de tu parte o cuando el texto mismo de alguna manera te dice basta, no me toques más? Mira, es como cuando uno va trabajando en arcilla, entonces uno le va dando la forma y después se la cambia y después quizás al día siguiente todavía le puedes agregar un poquito de agua y mojarlo y cambiar un poquito más, pero en algún momento se endurece y cuando se endureció está terminado y a veces no es perfecto y vos te das cuenta que no es perfecto, pero se endureció, no lo podés tocar más. Y más aún hay veces que uno descubre con sorpresa y con alegría que a esas pequeñas deformidades le agregan un encanto adicional. También. Bueno, vos sabés que Abelardo Castillo era un tipo que nunca se da, a él no se le endurecían los textos. De una edición a otra, él siempre, para desesperación de sus editores, era un obsesivo, claro, porque reeditar un libro que tal cual está es el gran negocio del editor, porque todo el trabajo previo de volver a armar la página, y no hablemos cuando había que hacer todo eso en tipografía, ¿no? Tal cual, sí, los editores se volvían locos, pero para él era una exigencia absoluta, él modificaba los libros en cada edición. Yo no hago eso y no podría hacerlo, porque yo no soy la persona que escribió ese libro, ya no lo soy. Entonces, no es que no tengo derecho a tocarlo, es que no puedo tocarlo. Porque además, alguna vez en la época del SIDA, en la época en que el SIDA realmente hacía estragos, yo dije, bueno, Soy paciente se publicó en el 80. Todavía el SIDA no estaba tan presente y no, es un hospital y no todo sucede en el hospital y no se menciona la cuestión del SIDA. Dije, no puede ser, tiene que haber, el tema del SIDA tiene que estar presente de alguna manera. Y empecé a tratar de rearmarlo. Y claro, una novela la tenés que tener toda simultáneamente en la cabeza. Yo sacaba un ladrillito de acá y se me venía abajo una pared. Es como el Jenga, te iba a decir justamente, el Jenga, ¿viste ese juego de las maderitas? Como el Jenga. Tenés que tener una gran habilidad para que al sacar una maderita no se te venga tocas una maderita y se viene todo abajo. abajo. No, y ahí me di cuenta que no podía tocarlo más. Ahora, cuando yo me decido a publicar es porque son trabajos en los que ya trabajé mucho tiempo. Y pulí, recontrapulí, y cada frase implica una muy rigurosa decisión, cada palabra. Y generalmente no los vuelvo a tocar. Los criterios de corrección son amplios, me imagino, pero podrías ejemplificarlos un poco. ¿Qué corregís cuando todavía está blanda la arcilla, por así decir? Bueno, eso es según el libro. Hay veces que hay problemas narrativos, puede haber problemas de cualquier lenguaje, tipo de problema. Mira, para darte, te doy un problema grosero y un problema sencillo. Un problema grosero en una novela que yo creo que es mi mejor novela, que es La muerte como efecto secundario, había un personaje que salía de su casa a la mañana, volvía en la noche y en el medio habían pasado 15 días y yo no me había dado cuenta. El famoso tiempo psicológico. El famoso tiempo psicológico. Bueno, nada, tuve que rehacer todo y verlo de otra manera. Pero bueno, estaba en una etapa de escritura en que me podía dar ese lujo. Eso es lo que se llama errores de continuidad en el cine. Bueno, un error de continuidad grosero. Y ese es un error bruto.
Y por otro lado, de pronto, bueno, como nos pasa a todos, tengo ciertas palabras que son muletillas y que aparecen demasiado. Entonces uso un absoluto exceso de y, un exceso total de sin embargo, y la palabra ya me persigue en todos los párrafos. Pero bueno, hoy la computadora ayuda mucho para eso. Claro, pones el buscador de Word y te Pongo el simplifica. buscador de Word. Te pone ahí a todos los wanted, ¿no? Y me del ayuda pueblo, absolutamente. aparecen ahí de frente y de perfil. Exacto, a eliminar las palabras que tiendo a repetir excesivamente. Sí. Y en cada formato hay dificultades mayores o menores o respecto de los otros. Me imagino que escribir una novela por su mero aliento y extensión, no solo en el libro mismo, sino en la vida de uno, ¿no? El tiempo que lleva a escribir una novela. Escribir una novela es mucho más fácil que escribir, mucho más difícil que escribir un microrrelato. Pero un libro de microrelatos y una novela me lleva más o menos el mismo tiempo, Claro. aproximadamente unos 3 años. Y hay un punto en la novela tiene un final que corresponde a lo que está pasando y que yo no sé generalmente cuál va a ser. Voy encontrando el final a medida que avanzo. Y bueno, entonces finalmente llego a ese final y ahí se terminó la novela. En el libro de microrrelatos, los relatos empiezan a repetirse y tengo una sensación de autoplagio. Digo, pero esto ya está, pero esto es muy parecido. El libro se termina solo. El libro es el que me dice, bueno, Claro. basta, y ya está. El libro arma su Ya propia está. aduana No da para más. y dice no pasa más nadie, ya está. O sea, No da para más. Se cierra el embarque para subir al avión y ya está. Exacto. Ya no se puede. Y necesito que pasen unos años y que algo cambie en mí para poder escribir un libro nuevo. Un libro de nuevo en microrrelatos, general, de microrrelatos. O sea, claro. no podés volver a ese Cambio mismo de género. Claro, claro. tenés que cambiar de formato, por así Claro, decirlo, ¿no? Cambio de género. Y la novela, bueno, como yo te digo siempre, es muchísimo más fácil escribir un pésimo libro de poesía que una espantosa novela. Un pésimo libro de poesía te lo escribís en una noche. Un horrible libro de microrrelatos quizás te lleva una semana, pero una pésima novela puede llevarte años. Claro, porque obliga sin dejar de ser mala. El mismo encadenamiento, digamos, y la misma organicidad que tiene que tener el todo obliga a dedicarle más tiempo. ¿Sos de de esas escritoras o escritores que cuando escriben una novela, mientras dura el proceso de la escritura, estás con la novela en la cabeza todo el tiempo o buena parte del tiempo? No me imagino que se pueda hacer de otra manera. Uno vive en dos mundos, ¿viste? Vivís en el mundo de la realidad y vivís en el mundo de la novela. Todo lo que te pasa en un mundo te sirve para llevarlo al otro. Y además... ¿Y no te pasa con los otros formatos? No, a menos, con los cuentos largos. Sí, con los cuentos largos sí me puede pasar. A mí me pasaba, por ejemplo, o me pasa porque vuelvo a ese formato, como vos sabés, me gusta escribir sonetos, me gusta la forma. Sí. Y cuando estoy en modo sonetista, encuentro endecasílabos por todos lados. Abro un menú, encuentro zapallitos de Bruselas con albóndigas. Y es un endecasílabo. Claro, todos son endecasílabos. Digo, el mundo me persigue el metro, ¿no? Claro. Y no es el subte, digamos. Lo entiendo perfectamente. Y bueno, más de una vez yo me he encontrado hablando sola por la calle, ¿no? Porque hay una discusión entre mis personajes y bueno, ahora me uno sucede. tiene la coartada de que está hablando por el celular, ¿no? Con la extensión. Ahora ya no te toman por loco. Exactamente. ya no parezco una loca, parezco así. Pero bueno, igual como lo acompaño con gestos, creo que igual es un poco raro. Ahora, ¿necesitas una escena para ponerte a escribir? Un cierto entorno, cierto ritual. No hay gente que si no tiene el termo y el mate, o el café, o un cigarrillo, si lo dejan fumar en esa casa, en tu casa sería impensable. Ya lo sabemos.
Sí. Bueno, pero yo tenía un estudio que estaba fuera de mi casa durante un buen tiempo y el cigarrillo venía conmigo. Y claro, me imagino. Pero no, ahora escribo en mi casa, hace muchos años que no fumo. Y sí, necesito mi entorno. Me da mucha envidia esa gente que me dice que puede escribir en los aviones o que puede escribir en los aeropuertos, incluso en los hoteles. No, para mí es imposible. Estando de viaje no se me ocurre nada, porque además el viaje para mí es una experiencia tan fuerte, claro, que todos mis sentidos, encima soy muy despistado, tengo que estar muy atento para no perderme, y que al no tomarme un avión equivocado, cosas así. No, y estoy concentrada en el tema del viaje y los problemas del viaje y las cosas que quiero traerme del viaje y todo lo que está sucediendo en ese momento. Y bueno, nada, y de ninguna manera podría escribir. No, yo escribo... No podríamos haber sido ni vos ni yo Antonio Pigafetta, el que fue con Magallanes, ¿no? Bueno, no sé, los viajes en barco son largos. Claro, hay un tiempo en el que se establece casi un sedentarismo dentro del barco que se mueve. Claro, creo que una vez superado el mareo, quizás podría escribir como Pigafetta. Necesitas entonces esa escena. Pero sí, necesito, que tiene que ser una escena más familiar. Antes tenía, cuando mis hijas eran chicas, yo tenía un estudio fuera de casa y entonces me iba a escribir ahí a la mañana, al mediodía las iba a buscar a la escuela para almorzar y después me volvía. Y ahora que ya son gente grande y se fueron de casa, bueno, me agarré el dormitorio más lindo y ahí instalé mi computadora. Y ahí trabajo con una jarra de agua caliente al lado y me hago unos cortaditos con mucho agua caliente, un poquito de café descafeinado y un poquito de leche deslactosada. Y bueno, y eso lo necesito. Los estimulantes los pone tu cerebro directamente en la escritura. Los pone el cerebro. Durante un buen tiempo, en el año en que dejé de fumar, que ya hace como más de 30 años, yo creí que escribía el cigarrillo por mí, claro, pero no era el cigarrillo el que escribía. Tanto que me dije, bueno, no me importa, porque había estado bastante enferma ese año, había tenido problemas pulmonares, y dije, bueno, no me importa, si no puedo escribir más, bueno, este va a ser el año en que dejé el cigarrillo, y si no escribo, no escribo. En todo caso era tu cigarrillo el que escribía, no era el cigarrillo de cualquiera. ¿Lees otra cosa mientras estás escribiendo o sentís que es peligroso, que te puede contagiar? O incluso estar leyendo, ¿te lleva a escribir alguna vez? Y lo que pasa es que yo leo siempre. Claro. Entonces, ¿por qué voy a dejar de leer porque estoy escribiendo? No puedo hacer eso. Claro, hay gente que hasta tiene temor de que se le contamine la escritura, porque hay escrituras, es verdad, que son muy pregnantes, ¿no? De ciertos escritores. Yo escribí mis primeros poemas, era una mezcla de Vallejo, Girondo. De hecho, me presenté a un concurso con el seudónimo de César Girón, que era una mezcla de los dos. Bueno, Soy paciente tiene mucho de Kafka. Tal cual. Claro, tal cual. Seguro. E incluso de la escena final de Kafka internado, si se quiere, ¿no? Claro, sí. En una clínica. Bueno, no. Me perdí. La pregunta era, y vos ya me la habías contestado, que sí, seguís leyendo porque no podés dejar de leer, sí, ¿no? sí, leo. Y si sentís que de repente se te coló algo de lo que estás leyendo, es cierto que también uno es, en su escritura, pero está bien. Entre otras cosas, la metabolización de las escrituras de otros. Escribir es eso. Claro, ¿no? es reescribir. Escribir es reescribir y estamos hechos de todo lo que leímos, ¿no? Estamos hechos de cada una de esas páginas que no podríamos recordar ni reproducir y sin embargo están adentro nuestro y salen cuando escribimos. Un querido gran amigo ya fallecido, Charlie Failing, decía que la primera gran literatura tal cual la conocemos para él era la romana, la latina, porque era la reescritura de los modelos griegos, ¿no? Claro. Bueno, y quizás por eso su libro, a mí el libro de él que más me gusta es Amor a Roma. Sí, es un conjunto de hermosas lápidas, ¿no? Cada poema parece escrito en el mármol, como decía Borges, que era en latín además, ¿no? Una lengua para el mármol. Sí, es un libro bellísimo.
sí. Em, Pero sí, ¿sabes qué? Siempre estoy leyendo y siempre cuando uno cree que ya lo leyó todo y nada lo va a sorprender y para qué seguir perdiendo el tiempo en vez de ver una hermosa serie por televisión, de pronto vuelve a aparecer ese libro milagroso, inesperado que uno no se imaginaba. Y bueno, y va a la lista de mi libro preferido, que debe tener ya no menos de 1000 ejemplares. Está muy bien, claro, de 1000 títulos distintos. Claro, tal cual, y que son todos mis libros Y preferidos. sí, 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 en cada momento. Ahora estoy fascinada con Boumil Hrabal. El de una Hrabal, soledad demasiado ruidosa, Una por soledad ejemplo. demasiado Ese libro es ruidosa es el que extraordinario. todos leímos, pero yo nunca me imaginé que aquella película checa que marcó mi adolescencia y que todos veíamos en esa época, Trenes que era Trenes rigurosamente vigilados, Estaba basada, sí, sí. nunca pensé que había una novela detrás de esa película y era la novela de Hrabal y es maravillosa, es tan maravillosa, más maravillosa que la película, porque es tan maravillosa como mi recuerdo, que seguro que es mejor que la película. No creo, pero sí, sí, no, perdón, La quise película decirlo. era No, sí, maravillosa, la película, sí, no, sí, no, pero quise decir la tu película imaginación es seguro era fantástica. mejor, pero hay algo que, porque uno obviamente no puede dejar de reconocer la singularidad incomparable del genio de Kafka, pero después descubre que alrededor de Kafka hubo en ese momento y por esa zona un montón de kafkitas, ¿no? Y creo que Hrabal es un poco también. Oh, Hrabal es maravilloso, ¿No? sí, sí, Entonces es digo, un escritor había algo de la extraordinario. época, de la condición, en el caso de Radicalmente Kafka. diferente de Kafka y sin embargo tan, bueno, tan Hrabal, qué sé yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en fin, Tu condición judía aparece en tu obra de sí, distintas maneras y uno de los rasgos que uno reconoce y hasta a veces desde afuera de la colectividad, aunque uno sospecha que, como decía Borges, todos tenemos un poco de sangre judía, por suerte, que es esa capacidad del humor, incluso en las situaciones más terribles, ¿no? Encontrar en el humor un atajo, una salida de la desesperación, ¿no? no sé si eso es tan judío en términos generales. Quizás tiene más que ver con los judíos europeos, ¿no? Con los askenazim. Me parece que del lado sefaradí no aparece tanto. Pero sí, sin duda es una característica personal mía muy fuerte. Sí, yo no puedo evitar el humor a menos que me lo proponga deliberadamente. O sea, el humor sale a pesar de vos. No, de repente lees algo que estás escribiendo y no sentís que le falta, que se puso un poco solemne y le tenés que poner un poquito Al de revés. pimienta. Tenés que descomificarlo. Al revés, a veces le tengo que quitar un poco de humor. Claro. No, y de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado con la literatura infantil argentina, pasó por una época en que el humor era casi el único lugar por donde los talentos podían escaparse, porque había mucha censura. Y entonces el conflicto estaba prácticamente prohibido y, digamos, la única posibilidad de la gente verdaderamente brillante, los buenos escritores, era el humor, porque con el humor sí podía pasar cualquier cosa. El Entonces, humor o el hermetismo, ¿no? Porque hay también en los 70 que hay una literatura que tiende... sí, pero no en literatura infantil en particular. Ah, Estoy ok, hablando ok. de literatura infantil. La literatura infantil había pasado por una etapa de psicopedagogía malentendida que la había pasado por un tacho de lavandina y lo que quedaba era una cosa pálida y triste. Sí, 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 exactamente, Claro, una pasteurización de la exacto. crueldad y de ciertas Y cosas que son inherentes a la infancia, además, ¿no? tal cual. Entonces, bueno, la única manera de escapar de eso era el humor y había muchos escritores que se escapaban así por el lado del humor, como Marina Walsh, como Emma Wolf, como tantos otros. Sí, el sabor, ¿no? Elsa Bornemann. Elsa Bornemann fue una de las primeras que se dio el lujo de trabajar sin humor. Y cuando yo empecé a escribir, dije, bueno, literatura infantil voy a controlar un poco el tema del humor, porque hay demasiado humor en literatura infantil argentina. Lo que yo quiero escribir en literatura infantil argentina es escribir sin humor. Y, digamos, creo que hasta cierto punto lo logré. Sí, es verdad, es verdad.
¿Hay un seteo particular a la hora de escribir, no solo para chicos, sino poesía para chicos? Que es lo... Sí, bueno, claro, sí hay un seteo, por supuesto. Es En difícil, fin. ¿no?, escribir para niños. Yo cuando escribo para chicos siento que me sale solo, que no, y curiosamente siempre escribo para chicos de determinada edad, Ah, mira, 6 a 8 años te diría. En algún momento creo encontrar la explicación en que si yo me reviso mi infancia es el momento más feliz de mi infancia. mira, Entonces necesito volver ahí, o claro. me gusta volver a esa franja Sí, etaria, sí, ¿no? sí, sí, sí. Vos tenés que... Te salen cosas que de repente dices, no, esto es demasiado espeso para un chico. Yo escribo para todas las edades, desde prelectores, o sea, chicos de 3, 4, 5 años, hasta chicos de 12, 13, 14. No creo en la literatura juvenil. Literatura juvenil, Sí, sí, a mí también no, me ya me está. inspira Una vez sospechas. que dejaron de ser chicos, pueden leer cualquier cosa. No hay por qué escribirles nada especialmente premasticado para ellos. Sigo Pero en tratando de mi, hacer empatía con los problemas, los conflictos claro, con los típicos de la conflictos adolescencia, ¿no? adolescentes y qué Sí, sé mis yo, no. padres no me entienden, el mundo no me entiende. Eso no me convence. Las sagas juveniles, eso no me convence. Pero los libros para chicos sí, porque yo misma los he disfrutado muchísimo, Contame incluso un de poco a ver adulta leyéndole a mis chicos. si te puedo robar la receta, porque no me sale, por esto que te decía que voy siempre caigo en la andez de 6 a 8. Más de una vez he querido escribir para chicos que no leen, para chicos de 3, 4 años. Claro, ¿Cómo se hace? Porque hay que pensar un tipo de escritura que obviamente después va a ser acompañada por profusas imágenes para que esos libros sean más atractivos, por supuesto. porque tenés que pensar en un intermediario que es la voz del adulto o adulta que le está leyendo esos textos, esas frases, ¿no?, a ese Claro. chico. ¿Cómo te formateas, cómo te seteas en este caso? Bueno, es siempre igual. Yo pienso, no es que busco la niña en mí, sino que pienso, bueno, ¿qué me gustaría que mi mamá me cuente? Si yo hoy tuviera 4 años, ¿qué me gustaría que mi mamá me cuente? Y bueno, y eso es lo que trato de escribir. Bueno, de alguna manera es eso, ¿no? Volver Sí, a imaginarse uno de 4 años. porque 4 años, 35 años, 90 años, uno siempre quiere escribir ese libro que le gustaría leer, Sí, claro. ¿no es cierto? Sí, 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 Y sí. bueno, y entonces es lo mismo Al mismo cuando tiempo, escribo para chicos que para grandes. no lo dijo de esta manera, lo dijo de una manera más hermosa, Borges, obviamente. Él decía algo así como que uno escribe lo que puede y la ventaja es que en cambio lee lo que quiere, ¿no? Claro, tal Tenemos cual, no tal podemos cual. ser distintos de como somos, a pesar de que tratemos de copiar a tal o a cual, siempre pasa por el tamiz de nuestras capacidades, Así es, ¿no? así En es. cambio, para leer, esa es la ventaja de la literatura, ¿no? Como lector somos mucho más dichosos Infinitos. que como escritores, ¿no? Que estamos atornillados a Así una es, modalidad, ¿no? así es. Y además con los años, bueno, ese mundo que cuando empezamos a escribir parecía que era infinito, se va revelando mucho más chiquito de lo que Un poco pensábamos. maníaco, un poco recurrente en ciertos, ¿no? Sí, hay ciertos temas y ciertas situaciones y ciertos personajes que son los nuestros Claro. y no es tan fácil escribir sobre los otros. Uno en ese sentido es como el Sí, caballo del lechero, tiende a ir por el mismo caminito, ¿no? Entonces hay que ver cómo distraerlo, ¿no? Decirle, no, hoy vamos al claro. boliche, no vamos al negocio Sí, a sí, repartir leche, ¿no? sí. Pero sí, sí, yo tengo a veces esa sensación, ¿no? De ser un pescadito que creía estar en el océano y de repente se da cuenta que está en una pecera. Bueno, no digamos tanto. Yo diría que en tu caso por lo menos un Una acuario. pecera Un grande. acuario, yo diría un acuario, que Un además hay acuario. otros peces Un ahí acuario, pero no es el tropicales, ¿no? océano. Poemas, microficciones, una orfebrería muy delicada donde mucho más que en estructuras más amplias, donde un defecto se puede subsanar, se puede remendar más adelante, una palabra de más o de menos dilapida todo el esfuerzo. En tus no son haikus, pasa algo similar, ¿no? Depende, o sea,
cada palabra debe ser solidaria de las otras e imprescindible, Eso sino para pasa qué en está, general, ¿no? en la poesía, vos lo sabés bien. Sí, sí. En toda poesía pasa eso. Pero ¿cómo fue el proceso y la decisión o las ganas? ¿Te apareció decir, bueno, voy a escribir estos casi haikus o no haikus? No, fue muy, muy lento, porque yo empecé en el año 2006 y publiqué el libro en el 2024. Así que fue un proceso muy lento en el que, bueno, a lo largo de los años de pronto me daba como una especie de ataque de haikus y empezaba a escribir lo que veía, lo que sentía, lo que me pasaba. Mientras tanto iba leyendo haikus, iba aprendiendo más sobre el haiku. En un momento dado empecé a entender realmente cuál era la esencia del haiku y me di cuenta por qué mis poemas no eran haikus, más allá de la forma a la que arbitrariamente llegó el haiku latinoamericano, que tampoco es la forma clásica del haiku japonés, porque es Lo otro que idioma. no se puede traducir es la medida, Claro. que no es la sílaba, la duración, y además la relación que tiene un japonés con su lengua, la comprensión, la sintaxis es mucho más... Radicalmente distinto. No hay artículos, no hay preposiciones, no hay conjunciones, se van diciendo núcleos, ¿no? Después está el famoso kigo, ¿no? El verso, la palabra que da pista de en qué estación del año se está, que tiene que estar para que sea un haiku. El kiga. El kiga, sí, exactamente. Sí. La palabra que se relaciona con la estación del año. Claro, el Fuji está nublado, la cima del Fuji no se ve, estamos en invierno, florece el ciruelo, bueno, obviamente en primavera, pero tiene que estar dicho o implícito. Sí. Es una palabra a veces, una palabra ventaja, que se asocia inmediatamente con una estación cuando del uno año. se libera de esa obligación de no traducir, digamos, mucho más que el haiku, toda una cultura que es imposible, claro. Y además tan distinta a la nuestra, porque no es la española, bueno, de la que somos de alguna manera herederos, mezclados con otras cosas aborígenes. Uno dice, bueno, voy a escribir algo que aspira, en todo caso, a ser un primo lejano por la brevedad y por la capacidad de capturar algo que de otra manera se hubiera escapado, ¿no? Una fugacidad. Y a mí me da mucho placer los límites. Esa idea de escribir 17 sílabas en 5, 7, 5, rigurosamente y no salirme de ese formato, me resulta inspirador. Los límites me abren un universo, en lugar de cerrarlo, lo abren. Es genial, yo descubrí en algún momento... ¿Cómo te pasará con los sonetos? Sí, no, y también escribo muchos haikus, o no haikus, o haikus occidentales, haikus criollos, ¿no? Había un gran escritor entrerriano, cuyo nombre ahora no puedo recordar, que consciente de que él estaba escribiendo haikus que no solo no eran japoneses, sino que eran muy, muy entrerrianos, y él lo llamaba haikuises, ¿no? Porque con H, pero con C, ¿no? Haikuises, ¿no? Los cuises, esos roedorcitos que eran muy comunes en la zona donde él estaba, ¿no? Pero yo descubrí que uno puede escribir un haiku con 2 endecasílabos, porque si el verso del medio, que tiene que tener 7, es un verso de 6, pero que termina en aguda, a los efectos de leerlo como verso solo, efectivamente es un heptasílabo, pero si uno lee en continuidad, ¿no? Son 5 y 6, es un endecasílabo. 6 y 5 es otro endecasílabo. Entonces ahí a mí se me armó una economía mucho más familiar justamente a la escritura del soneto, ¿no? Porque digo, si en lugar de 14 uso 2 endecasílabos solos, en realidad 1 y medio y 1, ¿no? Es increíble cómo la restricción es un elemento. Lo comento cuando doy talleres. Absolutamente. Había un compositor extraordinario, Morton Feldman, un gran compositor norteamericano del siglo XX, que era muy amigo de John Cage. Cuando le preguntaban cómo él componía, decía, yo utilizo el método Houdini, ¿no? Me invento una jaula de unas pocas notas y después veo cómo escapo, ¿no? Extraordinario. Es hermoso. Extraordinario. Bueno, como, ¿cómo se llama? El de Esperando a Godot. Beckett.
Beckett. Beckett le decían, ¿por qué escribe en francés? Decía, bueno, porque en francés solo manejo 300 palabras. Claro, exactamente. Y no quiero usar más de 300 palabras en todo lo que hago. Una de las obras más hermosas que compuso Morton Feldman se llama For Samuel Beckett. Y creo que con eso hemos dicho casi todo. Algo que no caiga dentro de, a pesar de que este ciclo se llama Cocina de Autor, dentro del género estricto y riguroso y pretencioso de la receta. Pero ¿qué le sugerirías a alguien que se pone a escribir o microrrelatos o novelas o cuentos de mediano aliento? Que se busque un trabajo. Muchas gracias. Porque de eso no va a vivir, suponiendo que le vaya muy bien, por Claro. mucho tiempo. Muchísimas gracias, Ani. Al contrario.